Bien, buenos días muchachos, pues la sesión de esta semana le corresponde hablar sobre inmunodiagnóstico. Y cuando hablemos de inmunodiagnóstico vamos a hablar brevemente de las pruebas que hacemos en inmunología para detectar enfermedades, para cuantificar este número de células y que nos sirven para diversas aplicaciones en nuestra área clínica. No nos vamos a meter tan a fondo en entender el fundamento, sino básicamente va a ser en saber que existe esta prueba y cuál es el fundamento general de la prueba. No nos vamos a meter muy moleculares, no nos vamos a meter muy técnicos a esto, pues porque se sale de nuestra nivel de competencia para nosotros. Entonces nos toca hablar de inmunodiagnóstico, esta sesión de laboratorio de inmunología. ¿Ella fue vacunada? ¿La madre biológica cuando era bebé recibió sus vacunas? Dan fue vacunado a los 6 meses. ¿Saben por qué los niños son vacunados a los 6 meses? Ahora, ¿ella estaba vacunada? Bueno, creo que hasta ahorita somos capaces de poder contestar la relevancia que tiene esta pregunta, ¿no? Y sabemos que entonces hay una inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina tipo G, que la inmunoglobulina tipo G4, si no me equivoco, que es la que atraviesa la barrera placentaria y la que atraviesa también la leche materna, y por lo tanto en la lactancia materna se transfieren anticuerpos. Esta pregunta cobra muchísima relevancia entonces para este caso de Dr. House, donde la verdad es que no recuerdo bien cómo era el caso. Sin embargo, parece que la inmunidad tuvo algo que ver para provocar afectaciones a futuro. Bueno, para que vean entonces que la inmunología no se aleja de nuestra práctica diaria en la medicina. Sobre todo que la aplicación que tenemos en la inmunología pues son enfermedades infecciosas. Sin embargo, la aplicación del campo de la inmunología es muy variada. ¿Ella fue vacunada? Ok, perfecto. Y bueno, pues ¿qué vamos a aprender el día de hoy? 1. Describir el principio de los protocolos de la citometría de flujo. Cuando hablamos de protocolo, es un sinónimo de decir ensayo, ¿no? El protocolo, el ensayo, el experimento o la técnica para hacer la prueba. Identificar los principios detrás del ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, que también se llama ELISA. Describir el ensayo de Western blot. Cuando hablamos de ensayo, recuerden que hablamos de experimento, hablamos de protocolo, hablamos de técnica. Y entender las aplicaciones clínicas del inmunodiagnóstico. Entonces espero que al final de esta sesión pues hayamos cumplido con nuestros objetivos de aprendizaje. Bien, todos los ensayos, todas las pruebas diagnósticas deben de ser 1. Sensibles y específicos. Sensibles es la habilidad de correctamente identificar individuos que tengan la enfermedad. Específicos es la habilidad de correctamente identificar individuos que no tengan la enfermedad. Es decir, aquí es diagnosticar a los verdaderos positivos. Y aquí es diagnosticar a los verdaderos sanos. ¿Ok? A veces nos confundimos mucho en entender esta diferencia entre uno y otro. ¿Por qué es importante diagnosticar correctamente a todos los enfermos? Bueno, imaginemos entonces que tenemos que dentro de ustedes, que su grupo, les hago pruebas de VIH a todos. Dentro de su grupo, ni una me sale negativa. Pero, en realidad, cuando les vuelvo a hacer otra prueba más sensible, sí diagnostico que en un grupo de 100 alumnos de medicina, pues había 5 o 6 positivos a VIH. Entonces, la sensibilidad de una prueba me va a ayudar a verdaderamente diagnosticar a mis pacientes como enfermos. ¿Y de qué me va a servir diagnosticar a mis pacientes como enfermos? Pues primero, para abordar el diagnóstico, abordar el plan de manejo y sobre todo para evitar pues las complicaciones ligadas a las enfermedades, no diagnosticar a tiempo. Una prueba entonces debe ser muy sensible, debe ayudarnos a poder capturar la mayor cantidad de enfermos posibles de adecuada manera. Por el contrario, una prueba debe ser específica también. Debe tener la habilidad de correctamente diagnosticar a los pacientes que no tengan la enfermedad, es decir, que estén sanos. Me voy con el caso de una prueba de embarazo. De mis 100 alumnos, yo tengo 75 mujeres. 75 mujeres. Estas 75 mujeres entonces van a realizar una prueba de embarazo. De mis pruebas de embarazo,
salen negativas las 75. Sin embargo, hay una o dos que sí están embarazadas. Esta prueba entonces no es tan específica, ¿ok? Porque se me están escapando algunos embarazos. No estoy diagnosticando adecuadamente los embarazos. Especificidad. Les digo, a veces nos confunden un poquito los términos. Sensibilidad es evitar los falsos positivos, ¿ok? Evitar los falsos positivos. Y la especificidad es detectar los verdaderos negativos, ¿ok? Los verdaderos negativos. Falsos positivos y verdaderos positivos. Bueno, un examen, lamentablemente no podemos hacer que un examen sea 100% sensible y 100% específico. Si es 100% específico, va a ser menos sensible. Y si es 100% sensible, va a ser menos específico. Sin embargo, pues tenemos que tratar de acercarnos lo más que podamos a eso. Si un examen es altamente específico, solo un número de personas será positiva para la enfermedad. Va a haber pocos falsos positivos. Y si un examen es altamente sensible, pues podrá identificar las personas disminuyendo los falsos negativos. Ok. Sabiendo eso, entonces tenemos que pasar ahora a hablar sobre pruebas diagnósticas. ¿Cuál es la relación entonces entre una enfermedad y qué salió positivo, qué salió negativo? Examen positivo, la enfermedad está presente, entonces se trata de un verdadero positivo. Examen negativo y la enfermedad está presente, es un falso negativo, ¿ok? Por el contrario, si no tenemos enfermedad y el examen salió positivo, pues es un falso positivo. Y si no tenemos enfermedad y no tenemos prueba negativa y tenemos prueba negativa, es un verdadero negativo. Entonces, ¿qué queremos? Pues caer en los verdaderos positivos y en los verdaderos negativos. Porque pasa el efecto contrario, ¿no? Imaginemos que les hago una prueba de VIH y sale positiva. Cuando yo estaba trabajando en el programa Amigo, que es el centro de la clínica de infecciones de transmisión sexual de la Facultad de Medicina, hicimos un tamizaje a algunos alumnos de medicina. Resulta, ¿no? Dejo el lote de pruebas, me voy y recibo una llamada de mi jefe. Me dice: Alexis, las pruebas están saliendo positivas, todas. Luego, pues, obviamente me saqué de onda, ¿no? A ver, pues, ¿qué pasó? Y me dice: hice una prueba con este lote que me trajiste, con esta caja, y salió positiva. En el primer alumno. Dije, bueno, este alumno sí tenía conducta de riesgo, puede ser. Hice otra con otro alumno a la hora siguiente y salió positiva. Ya a la tercera positiva dije, a ver, no. Las repetí, los volví a citar a los alumnos y las repetí y salieron negativas. Hice otra prueba. Entonces imagínense caer en el falso positivo. Yo le doy a alguien un diagnóstico de una enfermedad que no tiene. Le digo, ¿sabes qué? Tienes VIH. Afortunadamente, el doctor tuvo mucha prudencia, mi jefe tuvo mucha prudencia. Dijo, ¿sabes qué? Pues voy a esperarme los resultados. Les volví a hablar y les dijo, necesito repetir la prueba. Corroboramos que había un error en el lote y tiramos todo el lote de pruebas porque estaban corruptas las pruebas. Cuando decimos que están corruptas, decimos que están dañadas, pues, o que la prueba no está haciendo lo que debe hacer correctamente. Pues estaba diagnosticando falsos positivos. Queremos evitar tanto los falsos positivos como decirle a alguien, no tienes nada, estás sano, y en realidad sí está enfermo. Bueno, este término lo platicábamos la clase pasada, afinidad contra avidez, lo platicábamos la sesión pasada. Una inmunoglobulina pues es más afín con su mayor facilidad de unirse a un anticuerpo y porque obviamente pues va a haber más complejos inmunes. Eso quiere decir que mayor afinidad en la prueba, pues mayor rango de que esta prueba pueda ser detectada, de que sea sensible, pues, ¿no? Entre más fácil se pueda detectar, es más probable que podamos captar este anticuerpo y podamos positivizar esta prueba. Bueno, vamos a empezar con un casito clínico. Tu tía Juanita te pregunta por tu sobrinito, que es un masculino de 2 años, que tiene fatiga, náusea, vómito y diarrea de varios días de evolución. Ya que estás llevando microbiología y que es tu materia favorita en el mundo, le dices a tu tía que realice exámenes microbiológicos. Bueno, se hace coprobultivo, resultando negativo, y Shigella resultando negativo. El coproparasitoscópico salió negativo.
En la guardería refieren que el niño en cuestión ha estado en contacto con agua contaminada. Tú sospechas de infección por Clostridium, por Cryptosporidium parvum, puede ser. Y sin embargo los estudios microbiológicos salieron negativos. ¿Qué hacemos? ¿Ya no confiamos en la maravillosa ciencia que es la microbiología? ¿Qué pensamos? Y esto está para reflexionar porque a veces los estudios en fresco o de microscopía pueden que no salgan positivos. Sin embargo, lo que quiero llegar con esto es que no quiere decir que este paciente esté sano, ¿ok? Entonces, hay que reflexionar. ¿Un resultado negativo excluye la presencia de parasitosis? ¿Creen ustedes que porque no salió nada en el copocultivo o en el barrido en fresco, esté sano este niño si tiene fatiga, náusea, vómito y diarrea? ¿Qué otro estudio creen ustedes que podamos realizar? ¿No? Hay que reflexionar un poquito en esto. Me van a contestar en el foro sobre estas preguntas. ¿Cómo crees que la sensibilidad de un inmunoensayo se compara con la inspección visual de laminillas teñidas? Es decir, ¿qué creen que nos ayude a aumentar la sensibilidad de un diagnóstico? ¿Un anticuerpo o visualizar en el microscopio laminillas? ¿Qué otras ventajas encontramos a los inmunoensayos? Bueno, aquí podemos hacer un ELISA. Podríamos hacer en este caso una prueba de ELISA. Buscar anticuerpos contra Cryptosporidium, buscar anticuerpos contra Shigella o Salmonella, hacer serología y ver si está infectado o no. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos anticuerpos. Tenemos en nuestro experimento, en nuestro ensayo, una partícula teñida con el antígeno. El antígeno, ¿ok? ¿Se acuerdan qué es el antígeno? Es todo lo que corresponde, todo lo que responde a la respuesta inmune, o que despierta una respuesta inmune, o que es identificado como partícula, ¿ok? Eso es un antígeno. Entonces el antígeno lo tenemos aquí. Tenemos una perlita, tenemos unas bolitas llenas de antígenos. Como si tuviéramos una bolita de... no sé, de antígenos. Bien, entonces tenemos esta bolita con antígenos. El antígeno es del agente patógeno y tenemos el suero del paciente. Suero del paciente. Entonces vamos a poner en el pocito o en el tubo de ensayo o en el Petri, caja de Petri, lo que quieras. En el pocito vamos a poner el antígeno y luego vamos a poner el suero del paciente. ¿Para qué? ¿Por qué el suero del paciente? Porque el suero del paciente tiene entonces anticuerpos. Estos anticuerpos se van a pegar a las bolitas. Y lo que les platicaba la clase pasada es que hay anticuerpos que van a pegarse y se van a unir a todo el antígeno, evitando que el antígeno pueda infectar. Eso se llama aglutinación o neutralización. Y bajo este principio de neutralización, pues se basa la aglutinación. Entonces, echo el suero del paciente, vierto el suero del paciente en la muestra, se van a unir los anticuerpos a los antígenos. Y como se van a unir, van a precipitar. Y dentro de mi carpeta, dentro de mi pocito, va a haber aglutinación. Y eso es una prueba positiva. Por el contrario, tengo el suero del paciente, pero no hay anticuerpos. Y como no hay anticuerpos, no va a haber aglutinación. Entonces la muestra va a estar sin aglutinar. ¿Cómo se ve cuando está aglutinado? Pues hacen pequeños grumitos. O se hace toda una plasta completa, como si se precipitara completamente, como si se separara la mezcla del suero y de la muestra y se hace como arenita, como grumitos al final del tubo de ensayo. Esta, por el contrario, es una prueba negativa. Bueno, bajo este concepto se basa uno de los ensayos que se llama inmunoprecipitación, ¿ok? Entonces yo tengo una mezcla con todos mis antígenos de interés y otros antígenos, pues el suero del paciente, ¿no? Por ejemplo, saco sangre, obtengo suero y dentro del suero tengo muchísimos antígenos diferentes. Tengo los circulitos, tengo los triángulos y quiero buscar estos que parecen diplococos, ¿no? Bueno, entonces voy a agregar anticuerpo específico
para el diplococo. Y se fijan cómo en esta inmunoglobulina termina en circulito, pues termina en circulito para poder pegar al diplococo, ¿no? El parátopo de la inmunoglobulina, el epítope del antígeno, para hacer llave cerradura y que pueda ser específico este anticuerpo. Bueno, entonces pongo y agrego anticuerpos a mi mezcla. Los anticuerpos se van a unir, porque son más afines, se van a unir a mi antígeno y después voy a centrifugar. Al centrifugar, al mezclar, al agitar, voy a hacer que los antígenos que fueron capturados bajen a la superficie por mayor peso molecular, van a bajar, se van a estancar. Voy a lavar la solución, quitar el exceso de antígeno, quitar lo que ya no se pegó y volverlo a hacer para diluir solamente el antígeno. Aquí tengo ya el antígeno purificado. Eso se llama inmunoprecipitación, para obtener un antígeno concentrado, una dilución concentrada. Oye, vamos a empezar con la citometría de flujo. Estos son básicamente conceptos o fundamentos básicos porque las pruebas más complejas se basan en la aglutinación y se basan en la inmunoprecipitación. ¿Okay? Bueno, la citometría de flujo es una técnica basada en el flujo de las células a través de haces de luz. Cuando hablamos de haces de luz, hablamos de rayos de luz, ¿ok? O rayos de luz que inciden sobre la célula y que un tipo de láser me va a ayudar a determinar parámetros celulares. ¿Cómo? Pues porque la célula, como sabemos, tiene en su membrana diferentes receptores, diferentes antígenos de superficie, por ejemplo, los CDs, ¿no? El doctor Machado muy seguramente ya les habló de un CD. ¿Qué significa esto de CD? Significa clúster de diferenciación. Clúster de diferenciación hace referencia a antígenos de superficie que están en la membrana de las células y que nos ayudan a identificarlas. Bueno, a base de esto, sabiendo esto, hacemos pasar rayos de luz por estas células para tratar de identificar el tipo celular. Las células pasan por láseres y se discriminan entre unas y otras. Puede ser célula muerta, puede ser macrófago, puede ser linfocito T, linfocito B, dependiendo el tipo de antígenos que presente en su superficie. Analiza también granularidad. Acuérdense que hay células granulocitos, mastocitos, eosinófilos, puede ser macrófagos que son muy grandes, etc. Y bueno, tiene un haz fluorescente que se ayuda a identificar diferentes densidades, receptores celulares, distinguir subpoblaciones o componentes intracelulares. Por ejemplo, me ayuda a distinguir un linfocito de un linfocito T de un linfocito B. Me ayuda a diferenciar un linfocito TH1 de un TH2 o de un TH17. También vamos a agarrar estas pruebas o estas células y las vamos a marcar con anticuerpos. Estos anticuerpos tienen adherida aquí una molécula fluorescente que se llama fluorocromo. En realidad no vamos a usar el término fluorescente, vamos a llamar bioluminiscente, ¿no? Porque fluorescente implica que a partir de la luz absorba luz y que después en la oscuridad brillen, y no es el caso. No les damos luz, sino hacemos que brille, o sea, provocamos bioluminiscencia. Bueno, y esto nos permite visualizar diferentes marcadores. Tenemos el haz de luz o nuestra fuente de luz, hacemos pasar la luz por la muestra, tenemos un detector y obviamente va a haber detectores distribuidos de diferente manera. La luz va en algunos casos a atravesar directamente y en otros va a desviarse. Y dependiendo si se desvíe, si atraviese o cómo, pues se trata de un tipo de célula diferente. Tenemos entonces las células que van a entrar. El haz de luz. El haz de luz golpea cada una de las células. Me va a dar el tamaño celular. Me va a dar lo complejo que tenga la celularidad interna. Y las señales fluorescentes me va a decir qué tipo de célula es o qué inmunofenotipo tiene.
Inmunofenotipo, no se estresen, quiere decir CD, que me va a dar el tipo de CD nada más. ¿Okay? Entonces eso hace una citometría de flujo. Pasamos otra vez las células, celularidad, tamaño celular, complejidad, si es granulocito o no granulocito, y inmunofenotipo. Esta imagen, si bien se ve muy fea, muestra el principio de lo que les decía. Pasamos las células y se fijan cómo las células ya están aquí marcadas de diferente manera, ¿no? Ok, las células marcadas van a pasar, el rayo me va a decir y me va a distribuir las células. Célula marcada, célula no marcada. Es decir, que vamos a decir que marcamos los linfocitos T y B, que son los que están en amarillo y en verde. Al pasar por las células, esos linfocitos van a decir, ok, esta célula sí está marcada con el fluorocromo, con este marcador bioluminiscente, marcado, no marcado, marcado, no marcado. Y me va a dar una gráfica. Marcados verdaderamente con los dos, usamos dos marcadores y cuando estamos, es decir, ¿no? Buscamos linfocitos B, por ejemplo, CD19, CD45, por decirte. CD19, CD45 positivo. Luego aquí van a estar los CD19 positivo, aquí van a estar que no tienen marcador eso, y acá van a estar los CD45 positivo. Básicamente así se lee una citometría de flujo. Entonces, todos los que están en este cuadro corresponde a las células que estoy buscando. De nuevo, fíjense cómo tengo en mi mezcla, cómo tengo en mi mezcla los anticuerpos, ¿ok? Ya el antígeno adherido a la inmunoglobulina, si se fijan, que ya están fijos. Paso la muestra por el haz de luz, el haz de luz incide y va a decir, ok, va a mandar la señal, a los filtros fluorescentes, a los filtros de colores, rojo, verde. La señal se va a transducir y aquí voy a tener mi resultado. Obviamente incluso estas máquinas son tan eficientes que pueden separar los antígenos unos de otros. Antígenos solos, antígenos cuadrados y triángulos, mononucleares, policlonales, ¿no? Monoclonales, policlonales, perdón. Y sí, entonces, al final de la transducción de señales vamos a tener una gráfica como estas, que les digo, positivo para un marcador, negativo para ningún marcador, positivo para un marcador, positivo para los dos. Digamos que yo quiero entonces el ovalito. ¿Se fijan cómo tiene un marcador y tiene otro anticuerpo? Ok, eso significa positivo para un marcador, positivo para el otro. Se trata de ese tipo de antígenos el que quiero buscar. Entonces, bajo esta técnica hacemos nosotros la diferenciación celular. Puede ser que busquemos linfocitos TCD4 en pacientes que viven con VIH. Hacemos esta prueba de cuantificación de linfocitos TCD4 para determinar si nuestro paciente está en estado de SIDA. Y si está en estado de SIDA, pues tenemos que tomar medidas profilácticas. Por el contrario, si nuestro paciente no se encuentra con un conteo celular por debajo de un promedio, un rango de SIDA, pues lo usamos como control. Entonces, lo usamos como control. Se usa también para diagnosticar algunas discrasias sanguíneas, es decir, algunas enfermedades neoplásicas de la sangre, linfopenias, leucemias, etc. Pero también para algunas linfoneutropenias las usamos. Ok. Básicamente les digo es lo mismo, ¿no? O sea, hacemos pasar las células, el rayo de luz, pasa por los diferentes filtros, me dice qué tipo de célula se trata y me transduce la señal. ¿Se fijan cómo pasan las células? Pasan por los detectores de fluorescencia, de granularidad, de tamaño, se diferencian granulocitos, monocitos, linfocitos. Me da una gráfica de los que están teñidas y me las pone. Esas sí están verdaderamente teñidas. Estas son las que estamos buscando, CD3, CD8. CD3 positivas pero CD8 negativas. CD8 positivas y CD3, CD8 negativas. Se marca con un marcador que se llama FIC-C, que es un marcador fluorescente.
Entonces, bajo la técnica de la citometría de flujo, nosotros hacemos inmunofluorescencia. Marcamos los linfocitos o las células con diferente anticuerpo y el anticuerpo con un fluorocromo que es diferente para cada uno y así distinguimos. Bueno, los que reaccionan a la luz, de otro espectro, y dependiendo del espectro de luz al que reaccionen, pues los vamos a decir, bueno, son granulocitos, linfocitos o monocitos. Es decir, yo le saco sangre a alguien. Al sangre le pongo anticuerpos contra granulocitos. Este anticuerpo contra granulocito está marcado, ¿ok? Está marcado, este anticuerpo está marcado, ¿ok? Esta bolita que ven aquí es el fluorocromo, ¿ok? Es lo que me va a dar a mí el color. Entonces, agarro uno para los diplococos, agarro otro para el triangulito y agarro otro para esta figura así medio extraña, ¿ok? Cada uno tiene un fluorocromo diferente y como tiene un fluorocromo diferente va a emitir un espectro de luz o va a ser reconocido mediante un espectro de luz diferente, ¿ok? A eso se refiere estos espectros de luz. No se estresen por preocuparse por eso, ¿no? Entonces pasamos la luz a los receptores y dependiendo de la longitud de onda, fíjate, va a brillar cuando está en rojo. Con la luz roja va a brillar, son granulocitos. Con la luz azul va a brillar, son linfocitos. Con la luz verde va a brillar, son monocitos. Después de esto hacemos, esto es el proceso de la citometría, volvemos a cuantificar y la máquina te va a decir, mira, tu conteo celular de fluorescencia, ¿cuántos fueron fluorescentes? No tenemos fluorescencia. ¿Cuántos fueron fluorescentes? 75% de las células fueron fluorescentes. Ok, 75% de estas células fueron fluorescentes para monocitos. Bueno, entonces vamos a graficar. Monocitos CD4. Entonces aquí me pone a los linfocitos CD4. Yo quiero solamente buscar los CD4. Eso fue lo que pasó. Marqué las células, marqué todas las células y la única que brillara cuando yo pasara la intensidad pues eran los linfocitos TCD3, CD4. ¿No? Eso significa que son positivos para los dos. CD3, CD4 positivo. Entonces brillaron cuando yo pasé la luz roja y la luz verde, ¿no? Digamos que la luz roja era anticuerpo CD3 y la luz roja linfocito CD4. Brillaron el 75% de las células y la gráfica que me da es así, donde la distribución de la celularidad está mayormente en el CD3 positivo, CD4 positivo. Así se lee una citometría de flujo. A nosotros muchas veces nos van a dar ya el resultado de la citometría de flujo, no como tal la citometría. Nos van a decir el número, porque esto todavía lo cuantificamos y nos da un número exacto. Bueno, espero que no haya quedado preguntas. Si hay preguntas me las hacen saber en el foro de dudas. Afortunadamente es una técnica automatizada. Ese es el principio básico de esto. Así funciona básicamente esto, ¿eh? No se me estresen en entender más a detalle la citometría de flujo. ¿Para qué creen o para qué pruebas biológicas ustedes usaran citometría de flujo? Me van a contestar en el foro. Continuamos con el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas que se llama ELISA. ¿Okay? Es ELISA por sus siglas en inglés, Enzyme Linked Immunoabsorption, no me acuerdo qué significa la S, assay, ¿no? Detección de anticuerpos, ¿ok? Me va a ayudar a cuantificar el nivel de anticuerpos en el suero del paciente si está incubado con placas de antígenos buscados. La presencia de color, ¿ok? Me corresponde a la presencia de anticuerpos. Me dice falso o negativo. Entonces suponemos que me va a ayudar a saber si tiene alguien o no una enfermedad. Se llama ligado a enzimas porque tenemos el anticuerpo, tenemos nuestra Y, el anticuerpo se pega al antígeno y luego este antígeno, si se pega, va a brillar, va a cambiar de luz, más bien, va a virar la luz o va a generarse una luz. ¿Ok? Esta luz o este color o este cambio de color que se observa, positivo o negativo. Si se une, pues es positivo y si no hay cambio de color, pues es negativo. Hay otro que se llama ELISA tipo sándwich. Aquí voy a valorar antígenos, no anticuerpos. Antígenos voy a buscar.
tengo la inmunoglobulina, voy a buscar si en el suero hay antígenos y luego voy a pegarle otra inmunoglobulina. ¿Okay? Voy a hacer un sándwich. Tengo los trospocitos, nuestros tubos están pegados de anticuerpos, agrego el suero del paciente, se va a pegar el antígeno y luego yo agrego otro anticuerpo fluorescente para ver si brilla o no brilla. The enzyme-linked immunosorbent assay, or ELISA, is a commonly used format for serologic testing. The purpose of this animation is to explain how this test works. ELISA serologies are usually done in multi-well microtiter plates so that dilutions of serum can be easily prepared and tested. To better understand how this assay is done, let's take a closer look at what happens in one of the wells of this assay plate. To perform the assay, the wells of the plate are coated with the antigen of interest. For commercial tests, this would be done by the manufacturer of the assay. To begin testing, the wells are filled with dilutions of the patient's serum. If antibodies against the antigen are present, they will bind to the antigen fixed to the bottom of the wells. But only antigen-specific antibodies will bind to the wells. The wells are then washed out to remove all unbound antibodies. Next, a solution of an animal antibody against human antibodies is added. This second antibody is covalently conjugated to an enzyme. The wells are washed again, this time to remove any unbound enzyme-conjugated antibody. Finally, a solution of a colorogenic enzyme substrate is added. The interaction of the substrate with the enzyme on the second antibody generates visible color. The development of color in the wells with a specific antibody can be seen with the naked eye or quantified with an electronic plate reader. The reaction is less intense as the serum is diluted and the amount of antibody captured in the wells decreases. The titer is the highest dilution with definite color development. Bien, entonces en el video muestra eso que les digo. Tenemos nuestro pocito y tenemos en el fondo del pocito nuestro antígeno. Usamos inmunoglobulinas, se unen las inmunoglobulinas y luego usamos otras inmunoglobulinas para estas ya con una enzima para que nos dé el color, ¿ok? Esto se llama tipo sándwich porque pues queda la inmunoglobulina en medio. Aquí buscamos antígenos, ¿ok? Aquí están los antígenos, perdón, anticuerpos. Aquí están los antígenos puestos y buscamos anticuerpos presentes. Esto nos lo va a referir el químico como anticuerpos. Y ponemos IgM o IgG positiva, ¿no? Y así lo refieren, IgM o IgG positiva. Dependiendo del tipo de prueba que hagamos. El caso de el tipo sándwich se usa el antígeno del paciente. Quiero ver si en el paciente hay antígeno, no anticuerpo, antígeno. The enzyme linked. Bien, entonces tengo el antígeno, el suero del paciente, pego otro anticuerpo y la enzima me va a dar el color. ¿Ok? Eso se va a valorar ya sea con el ojo, simplemente visualizándolo, o también visualizando haciéndolo por espectrofotometría, ¿no? Por el nivel de luz que liberan en la máquina espectrofotómetrica. ¿No? Lo mismo que les digo, según el antígeno, el anticuerpo del paciente, IgM o IgG, anticuerpo del paciente, luego se agrega otro anticuerpo contra este anticuerpo, anticuerpo, y este está unido a unas enzimas, por eso se llama unido a enzimas, y va a haber una reacción de color. Si no hay reacción de color, pues no hay anticuerpo. Así funcionan muchas de las pruebas inmunológicas rápidas, ¿eh? Por ejemplo, las pruebas de embarazo funcionan de la misma manera. Buscamos nosotros el anticuerpo contra hormona beta-gonadotropina coriónica humana, o la BCG, en la orina. Ese es nuestro antígeno, y cuando haya unión van a precipitar y nos va a dar
Marca 1, marca 2, positivo. Ok. Entonces es el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas. Ok, ELISA. Ok, se puede hacer para cuantificar, por ejemplo, complementos, se puede hacer para otro tipo de cosas, ¿no? Y de hecho es el mismo principio. Radioinmunoensayo o ensayo ligado a enzimas es el mismo principio, ¿ok? Solamente que en el caso de radioinmunoensayo usamos isótopos. Estos isótopos vamos a medir la actividad radioactiva del isótopo, el que quieras, carbono 14, o sea, es un isótopo, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo, o sea, ¿no? Por espectrofotometría o por nivel de radiación en este caso. Pero es el mismo principio. Tenemos algunas cosas que se llaman ELISAs directas, ELISAs indirectas o ELISAs en sándwich. ELISA directa, la enzima está completamente teñida, y el antígeno, la enzima teñida, y entonces es el anticuerpo directo. La indirecta, tenemos el antígeno, buscamos anticuerpos, y el secundario es se le agrega este secundario, cuando es el que va a reaccionar, o el anticuerpo en sándwich, que tenemos aquí en el pocito anticuerpos, buscamos antígeno, pues pasamos otra inmunoglobulina que se une a este antígeno y otra inmunoglobulina que se une a la inmunoglobulina, ahora sí con una fluorocromo. A veces nos confunde esto de una inmunoglobulina que se une a otra inmunoglobulina, ¿como por qué? En el ensayo directo yo quiero ver la presencia de, ¿ok? Generalmente el ensayo directo nunca se hace en muestras sanguíneas, sino solamente es tú ver si está o no está un antígeno, el que tú quieras. Un antígeno de superficie, antígeno, un CD puede ser, el que tú quieras. El indirecto busca los anticuerpos. Yo cuantifico la cantidad de anticuerpos ¿no? presentes en esa muestra. Y en el otro busco antígenos, ¿ok? La cantidad de antígenos. ¿Por qué creen ustedes, muchachos, que yo quisiera buscar antígenos y no anticuerpos? ¿De qué me interesa saber si hay antígenos? ¿Qué significa que un paciente tenga antígenos positivos para algo? Eso es se hace por inmunohistoquímica, es una fluorescencia directa, se pegan los fluorocromos, FIC-C, hay doble fluorescencia para ver si esa célula es CD3, CD15, por decirte, se hace la inmunohistoquímica y se ve la fluorescencia. Hay otra prueba que se llama Western blot. Western blot no es, inmunoblot en nuestro caso, es el mismo principio. No es una prueba que estemos usando muy frecuente, en realidad cada vez más está en desuso, y por las nuevas pruebas de amplificación de nucleótidos, por ejemplo la PCR, ¿no? Como es más sensible, más específica, pues entonces la usamos con mayor manera el PCR sobre la Western blot. Bueno, este nos ayuda a detectar proteínas específicas, las Western blot. Se basa en la técnica de electroforesis, que separa las proteínas según su carga y su peso molecular. Las proteínas se transfieren a un gel, se agregan anticuerpos y se añade un cromóforo. Tienen el mismo principio. Entonces, ¿no? Paso la muestra, van a ir de mayor peso molecular y de carga se van a alejar. Y me va a dar más o menos una tinción así. La albúmina, la alfa-globulina 2, las beta-globulinas y las gamma-globulinas. Las gamma-globulinas, recuerden que son nuestras inmunoglobulinas. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues bueno, hago mi electroforesis, albúmina, alfa-globulinas, beta-globulinas, gamma-globulinas. Entonces tenemos el pico de la albúmina, alfa-globulinas, beta-globulinas, beta-globulinas y las gamma-globulinas. Y aquí, si llegara a ver algo extraño, lo vamos a ver. Por ejemplo, una hipergamma-globulinemia selectiva de IgM. Vamos a ver un pico en el subtipo de la M, ¿no? O alfa-globulinemia selectiva de IgG. Vamos a ver un pico en la IgE. Entonces, para eso nos ayuda el inmunoblot. Les digo que no es una prueba que usemos tan seguido para diagnóstico de enfermedades infecciosas porque
tenemos las pruebas de amplificación de nucleótidos, las usamos para el diagnóstico de enfermedades inmunológicas, por ejemplo, las hipergamaglobulinemias o las agamaglobulinemias, ya que son, sin embargo, son pruebas más específicas y nosotros nomás vamos a ver el resultado, ¿no? Nosotros como médicos no vamos a realizar la cuantificación a menos que seamos doctores en inmunología o que tengamos un laboratorio de diagnóstico inmunológico. Tenemos entonces así es como se transfiere, se ponen en la placa, se transfieren, unimos enzimas y teñimos. Hacemos la electroforesis, pasamos a la placa, teñimos con anticuerpos y nos va a dar así, ¿no? Una barra teñida de negro o de rojo o de rosa, lo que queramos, donde esté la proteína específica. Proteínas. Bueno, este es un Western blot usado para diagnosticar una enfermedad. Ahorita les voy a decir. Fíjense. Ese es el control positivo. Así es como se tiene que ver. ¿Ok? Días desde el comienzo de los síntomas. Día 0, no hay nada. Día 2, hay como que esta quiere teñir, P24. Y esta quiere teñir, ¿qué será? P40, a lo mejor P40 quiere teñir un poco, o a lo mejor está caminando para acá, ¿no? Bueno, P24. Al día 3, P24 medio. A partir del día 5, P24 empieza a teñirse muchísimo. A partir del día 12, P24 todavía, más o menos P34 está queriendo ahí teñir. Ya tenemos P68 y P55, P160. Son proteínas estas, ¿ok? Proteínas. Al día 30 ya tenemos P17, P24, P34, P40, GP41, P55, P68, glucoproteína G120 y glucoproteína 160. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ya está enfermo? Efectivamente. Estos los usábamos para diagnosticar o para confirmar el diagnóstico de VIH. Ese es el virus del VIH. Esas son las glucoproteínas del VIH. G160, G120, G65, G55, G41, G32, P24, perdón, y P18. Todas forman parte, ya sea de la cápside, de la membrana o ya propios del material genético del VIH. Esto es un Western blot positivo para VIH y así se interpreta. Veo las bandas y digo, es positivo, es positivo, es positivo, es positivo. No hay duda que nuestro paciente tenga VIH. Western blot es una prueba usada para confirmar el diagnóstico de VIH. Les digo que ahorita ha quedado en desuso por las pruebas de amplificación de nucleótidos. Obviamente, si yo aíslo el VIH en el suero del paciente, tiene VIH, ¿no? Es la prueba confirmatoria. Y así se ve. Control negativo. Pacientes. Ok, GP120, presenten los dos. GP120, 160 presente, perdón. 120 no está. P18 sí está, P55 sí está, P52 sí está, G41 sí está, 140 sí está, P34 sí está, P25 sí está, P18 sí está. Este paciente tiene VIH. Básicamente lo que hacemos es hacer una primera prueba con inmunoensayo por ELISA o por inmunofluorescencia, cualquiera de las dos. Si me sale positivo, hay de dos. Tengo que repetir al mes y hacer un Western blot. O solamente dependiendo de la manifestación clínica, ¿no? Este es un algoritmo para Lyme. Entonces busco Lyme, dice, bueno, negativo. No hay negativo, no tiene diagnóstico de enfermedad. O vigilar por 30 días. Si es positivo, puede estar equivocado porque es las pruebas rápidas no son tan específicas. Puede ser que nos dé un falso positivo. Puede ser. Entonces vigilo. Si no hay síntomas, hago Western blot.
Si hay síntomas, después de los 30 días, hago Western blot solamente. Si no, hago cuantificación de anticuerpos con Western blot. Eso significa. ¿Para qué? Para cerciorarme que nuestro paciente sí esté enfermo. Ese es el protocolo diagnóstico. Primero hago pruebas rápidas, hago pruebas de cribaje, hago pruebas de diagnóstico, más bien de cribaje, y si salen positivas, confirmo o vigilo a mi paciente. Vamos a algo más interesante entonces ahora, antígenos, anticuerpos y la COVID-19. Ahora que ya sabemos esto de cómo funciona, cómo se une el antígeno al anticuerpo, cómo este antígeno me va a dar lugar a... ¿no? O me va a traducir enfermedad o no, anticuerpos IgM, IgG, se ha puesto mucho de moda el pedir anticuerpos. Vas al aeropuerto, pides anticuerpos contra COVID, o te piden antígeno para COVID. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me piden anticuerpos o por qué me piden antígenos, muchachos? Hay que razonar un poquito en esto. ¿Por qué me piden una prueba de antígenos negativa de menos de 24 horas y una PCR con 48 horas? ¿Por qué? 48 a 72 horas. ¿Por qué? Antígenos, anticuerpos, PCR. Bueno, desde el inicio de los síntomas, en nuestro día 0, ¿no? Antes del inicio de nuestros síntomas, tenemos nuestro periodo de incubación. Eso es un lugar donde nosotros no vamos a tener detección de anticuerpos. ¿Por qué? Porque el virus apenas está incubándose en el hospedero. Empieza el primer día de la infección propia, de la infección donde empieza la respuesta inmunológica. La primera inmunoglobulina que se eleva es la IgM, es la respuesta aguda. Al día 5 o 7, va a depender un poquito, va a subir la titulación de anticuerpos contra IgG, que son los anticuerpos de segunda respuesta o de memoria. Respuesta aguda, IgM, IgG de memoria. Pueden durar meses, pueden durar años, pueden durar dependiendo de la infección. Si me vuelvo a reinfectar, obviamente esto va a bajar con el paso de los años. Si me vuelvo a reinfectar, va a subir un poquito la IgM, ya no tanto, pero la IgG va a subir más porque son anticuerpos de memoria. ¿Ok? Bueno, sabiendo esto, es como voy a usar este conocimiento para diagnosticar pruebas o diagnosticar enfermedades. Día 0 a día 3. Hablando del SARS-CoV-2. A partir del día 3 empieza a haber un aumento en la viremia. Hay virus vivo. Y como hay virus vivo, o más bien, hay virus viable, ¿no? Vivo no. Viable. Pues hay ácido nucleico viable. Precisamente. Pero los anticuerpos empiezan a crecer a partir del día 7 de haberse infectado. Ya pasaron 7 días y tu respuesta inmunológica apenas está creando anticuerpos. Apenas está llevando a cabo la presentación antigénica y la producción de clonas específicas para SARS-CoV-2. Día 7. Ya pasaron 7 días desde que tú te enfermaste. Anticuerpos. ¿Ok? Tenemos el periodo de incubación, donde empieza a aumentar la viremia. El periodo sintomático. Y a partir de que empieza la fiebrecita, de que empieza la moquito, ¿no? Empieza a aumentar el antígeno. El antígeno, al final de cuentas, pues es el virus. ¿Ok? El antígeno. Empieza a aumentar un poco después el antígeno en sangre. A las 2 semanas, 10 días incluso empieza, la respuesta inmune puede ser de los 7 a los 14 días la primera respuesta. Entonces 7, 10 días, 14 días puede empezar a subir. Y a las 3 semanas los anticuerpos, ¿no? 2 semanas, 3 semanas los anticuerpos. Entonces, ¿qué es más apropiado para valorar COVID? Primero, pues la PCR, la prueba de amplificación de nucleótidos. Voy a buscarlo ahí. Puedo hacer, porque esto me da un periodo de ventana todavía mayor, acorto o alargo mi periodo de ventana, más bien acorto mi periodo de ventana. Es más fácil que yo diagnostique mediante PCR. Luego empieza a crecer, o empieza a manifestar síntomas, hago antígenos, puedo diagnosticar con antígenos y confirmo con PCR, pero no tiene caso que yo haga titulación de anticuerpos cuando recién va empezando el periodo, porque no los va a producir, porque van a salir negativos. Mejor le pido antígeno o le pido PCR. Esa es la importancia del antígeno
los anticuerpos o de buscar el virus específico. Tenemos una prueba rápida negativa. Tenemos una prueba rápida que tiene IgG positiva. Tenemos una prueba rápida que tiene IgM positiva. Y tenemos una prueba rápida que tiene las dos positivas. Sabiendo esto, ¿en qué parte de la enfermedad creen que estén ustedes? ¿No? Esta, pues obviamente, o no tiene COVID. Ok, está aquí. Se encuentra en estas dos partes. No quiere decir que no tenga COVID. Quiere decir que puede estar en el periodo donde esté todavía sin positivizar. Un periodo de ventana. En este caso, IgG positiva. IgG positiva me dice, tiene anticuerpos protectores, ya le dio COVID o está vacunado. IgM positiva, apenas acaba de contagiar de COVID. Está convaleciendo. E IgM, IgG, aquí está en una fase de convalecencia de la enfermedad, está saliendo de la enfermedad y empezando a producir anticuerpos específicos. IgM, IgG positivo, infección reciente. IgM positivo, IgM negativo, infección reciente, más reciente todavía. IgM negativo, IgM positivo, infección previa o vacunado. IgM negativo o IgG negativo, no hay infección o no es lo suficientemente temprano para diagnosticar anticuerpos. ¿Okay? Hay que saber interpretar los estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio nos ayudan a confirmar nuestra sospecha. Pero un estudio de laboratorio puede estar mal. Puede estar mal tomado, puede estar mal interpretado o puede estar mal solicitado en el tiempo. ¿Qué significan los antígenos en la sangre? ¿Por qué pedimos antígenos entonces? Hay respuestas en el foro que contestar. Sintomático, antígeno positivo, está infectado. Si tiene antígeno positivo, ya no hay ni para dónde hacerse. Si está negativo, hay que confirmar con amplificación de nucleótidos. Si la amplificación de nucleótidos está positivo, pues tiene COVID. Si la amplificación de nucleótidos o la PCR está negativo, pues no tiene COVID. ¿Hay algún contacto? No, no tiene COVID. Sí, no hay infección activa. Asintomático con un contacto positivo, antígeno positivo, tiene COVID. Confirmado, tiene COVID. Negativo, pues no hay evidencia de infección. Puede ser simplemente que estuvo en contacto con alguien COVID y no hay evidencia de infección. ¿Se repiten? Sí, las tenemos que repetir dependiendo de, ya sea que empiecen síntomas. Si empiezan síntomas es lo más recomendable. Ya no gastamos en hacerle una prueba a los 7 días, a los 14 días. No. Si estuvo en contacto con alguien con COVID, pero a los 7 días tuvo anticuerpos negativos, o antígeno tuvo negativo en los primeros 3 a 5 días, no hubo infección, solamente hubo contacto, no hubo infección. Asintomáticos sin exposición, positivos, pues hay que confirmar con amplificación de nucleótidos. Si son positivos, pues tiene COVID. Asintomático con antígenos, hay que asumir que lo vamos a tratar como asintomático. Hay que confirmar con amplificación de nucleótidos. Y si no, pues no tiene COVID. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba de amplificación de nucleótidos y una prueba de antígenos? Pues bueno, va a detectar infección activa ambas, ¿ok? La amplificación de nucleótidos va a buscar el ARN viral, ¿ok? Es una PCR. Y los antígenos va a buscar antígenos. Antígenos. ¿Qué son los antígenos, doctor? Estos son los antígenos. ¿Va? Las glucoproteínas del virus son los antígenos. El tipo de la prueba puede ser nasal, nasofaringea, de esputo, de saliva. Y el antígeno va a ser nasal y nasofaringea. La sensibilidad varía del examen, varía de la prueba. Generalmente es muy alta, muy alta. Por eso son los estudios que usamos como diagnóstico o confirmatorios, más bien confirmatorios. Y los antígenos pues es alta. Puede ser que te salga negativa, pero tal vez salió negativa, pero pues hay que confirmar con una prueba de amplificación de nucleótidos. Especificidad, altas las dos.
son buenas para diagnosticar. Complejidad varía del tipo y la metodología obviamente es más compleja, se tardan más. Son muy sencillas de usar. Las pruebas de antígenos son pruebas rápidas incluso. Utilizadas para el diagnóstico, pues las dos. Algunas no están totalmente certificadas, pero las dos. El tiempo pues puede tardarse 15 minutos. Ya ahorita son mucho más rápidas las pruebas de amplificación de nucleótidos, ultra sensibles. Puede tardarse incluso media hora, 40 minutos o 2 días, ¿no? Dependiendo, ¿no? A lo mejor en la facultad el doctor Machado se tarda 2 días y no es porque se tarde tanto, sino porque mete muchas pruebas al mismo tiempo, para correrlas todas al mismo tiempo. Es cara la PCR comparada con una prueba de antígenos que es barata y que el resultado puede estar en menos de 15 minutos. Bueno, y ese es un resumen de las metodologías que usamos en inmunología clínica para diagnosticar enfermedades. Nosotros no hacemos la metodología, muchachos. El médico no hace la metodología, simplemente interpreta el resultado, pero también solicita adecuadamente estudios. No tiene caso que ustedes se aprendan de memoria cómo funciona un Western blot, pero que sepan cuándo pedir un Western blot, cuándo pedir una amplificación de nucleótidos, cuándo pedir unos anticuerpos o cuándo pedir unos antígenos. Si queremos buscar enfermedades autoinmunes o enfermedades infecciosas, usamos serología, usamos ELISAs, usamos inmunodifusión, inmunoanálisis. Podemos dar Western blot, no es lo adecuado, pero podemos, ¿no? Se puede, de que se puede, se puede. No es lo usual o ya lo común, ¿no? Buscamos anticuerpos antinucleótidos, buscamos para sífilis, buscamos complemento, inmunohistoquímica, hacemos inmunohistoquímica, buscamos anticuerpos contra anticuerpos contra ADN, podemos hacer cribaje de VIH, anticuerpos contra acetilcolina en el caso de la miastenia gravis, o confirmamos por Western blot la presencia de una infección o una enfermedad. Buscamos proteínas en el Western blot. Para buscar células hacemos una citometría. Para buscar células y función, una citometría. Podemos buscar número de CD4 y CD8 enmarcados con FITC, que es un inmunocromóforo. Si queremos hacer proteínas químicas, hacemos citometría de flujo y buscamos concentración en el plasma, a lo mejor de C3, C4, IgG, IgM, ¿no? Buscamos concentración de contenido en el plasma mediante citometría de flujo, que es parte de la nefelometría. Es una técnica basada en la citometría de flujo. Y pues bueno, entonces tenemos una variedad de herramientas que nos ayudan a diagnosticar enfermedades. Hay que saber pedirlas, hay que saber usarlas y hay que entender el fundamento detrás de esto. Hay que saber interpretar una prueba y que una prueba diagnóstica en inmunología, en microbiología, no es 100% segura. Nada es 100% seguro. Hay que corroborar siempre con nuestra clínica y agregar más pruebas. Entre más pruebas haga al paciente de diferente tipo, pues voy a llegar o discriminar mejor el diagnóstico o llegar mejor al diagnóstico. Y bueno, esto ha sido toda la sesión del día de hoy. Espero que sea de bastante provecho y que sea bastante interesante. Tenemos algunas preguntas que vamos a ustedes a contestar durante el foro. Y pues muchas gracias, muchachos, nos vemos la siguiente.